Desde los inicios de nuestra especie, la humanidad ha tratado de comprenderse el uno al otro, ya sea para comunicar conocimientos, cooperar en la vida diaria o incluso simplemente para socializar. Todos los días interactuamos con las personas que nos rodean, viéndolos desde nuestra perspectiva personal. Pero una de las acciones más importantes para tener una comunicación efectiva es el entendimiento del otro, como una persona con historia, motivaciones y experiencias diferentes. Esta búsqueda de conocer a los demás es imprescindible para la comunicación efectiva. Pero, ¿cómo podemos entender a los demás? ¿Habrá alguna herramienta que nos permita interpretar lo que nos dicen los demás? En este ensayo se buscará explicar el arte del entendimiento, conocida como la hermenéutica, así como su estrecha relación con la psicología. Etimológicamente, la hermenéutica viene de la palabra griega hermenéutica, viniendo de las palabras interpretar, hermeneo, y arte, techne. Tiene un origen ontológico en el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses, ya que se le podría considerar la deidad de la interpretación al ser encargado de interpretar los mensajes como heraldo de los dioses a las personas que los reciben. La hermenéutica comienza a tomar importancia en el Renacimiento, con la Reforma Protestante, al empezar la interpretación de textos sagrados gracias a la disponibilidad de herramientas para analizar el texto mismo, en vez de tener a alguien más e interpretarlo por nosotros, o teniendo el mensaje de Dios que solo se obtendrá al interpretar sus propias palabras. Friedrich Schleiermacher separa la hermenéutica de la religión al aplicarla en textos creados con otros motivos, como lo jurídico y literario, siendo la hermenéutica una técnica general de la interpretación. Schleiermacher promovió la técnica que llamó círculo hermenéutico, donde el significado de la obra está en una constante dialéctica entre comprender partes de ella y comprenderla como una sola, ya que fallando en cualquiera de las dos, no daría la esencia que el autor quiso comunicar. La hermenéutica filosófica moderna empieza con los trabajos de Wilhelm Dilthey, que la ve como una metodología para comprender los hechos y alma del hombre, teniendo en cuenta todo lo que lo conforma, su historia, experiencia, cultura, sociedad, buscando el significado del autor en lo que escribe, ese espíritu o esencia del arte. Hans-Georg Gadamer, considerado como el mayor representante de la filosofía hermenéutica, valora la objetividad al interpretar las palabras de otra persona. Esto no significa tener una metodología para llevarla a cabo, sino tener precaución en el momento de interpretar, ya que considera sumamente importante la verdad ontológica del significado original de la obra. Es bastante fácil reflejar nuestras experiencias al analizar una obra, por lo que es necesario tener en cuenta cómo lo afectamos. Esto para lograr la interpretación más objetiva posible, fomentando el diálogo para considerar la verdadera esencia de una obra. Gadamer lo plantea de esta forma. El sujeto y el objeto en esta dialéctica hermenéutica no son diferentes entre sí, sino que se copertenecen, siendo elementos inseparables en un mismo proceso cultural que los incluye por igual, debido a los límites del interpretador y su cultura en que se encuentra. Pongámoslo de la siguiente manera. Una persona en la actualidad del siglo XXI tiene límites para reconocer los aspectos culturales de una obra de la antigua Grecia. Por más estudios y recopilaciones que podamos encontrar acerca del contexto sociohistórico de la obra, no tendremos una aproximación exacta del contexto de la persona, pero podemos tratar de construirla de la mejor manera posible. Con esta breve historia de la hermenéutica nos podríamos preguntar, ¿qué relación podría tener un instrumento basado en la interpretación de la Biblia en el trabajo del psicólogo? En conclusión, en la psicología, conocer al paciente es una de las cosas más primordiales para reconocer a la psique. Ya que el lenguaje es un limitante para expresar lo que es una persona, la hermenéutica es sumamente importante para tomar en cuenta todo lo que el lenguaje no pueda comunicarnos. La hermenéutica es la gran herramienta imprescindible para los psicólogos, donde la comprensión por lo que ha pasado una persona, su punto de vista sobre sus experiencias y cómo se considera personalmente como persona es sumamente importante. La dialéctica entre reconocer piezas individuales
y entenderlos como parte de una persona completa, mientras se considera todo aspecto que haya influenciado esta historia, es una parte esencial del psicólogo. No tomar en cuenta lo que ha formado la persona que estás intentando analizar no resultará en un análisis realmente verdadero a su contexto, como decía Gadamer. Aún así, es importante mantener la mayor objetividad posible, ya que en analizar e interpretar a otra persona proyectamos mucho de nuestra propia persona. La hermenéutica nos ayuda a separar a la persona de su entorno. La cultura y la persona son partes inseparables que necesitan ser tomadas en cuenta sin la otra en el círculo dialéctico. Se trata de entender la interioridad desde la exterioridad. Todo esto significa que el entendimiento de las partes que conforman el humano y en la psicología significa entender cómo se afectan entre sí cada una. La manera en la que se mejora la hermenéutica es con la lectura y comprensión continua, estudiando más personas y las maneras en que su crecimiento, familia, cultura y sociedad afectan su percepción, en especial cuando se consideran los límites del lenguaje y la subjetividad que se encuentra en el significado de las palabras de persona a persona, ya sean escritas o verbales. Un ejemplo sería una persona que podría considerar no haber sufrido abuso alguna vez, cuando sus experiencias fueron marcadas por ella. Las definiciones del lenguaje no son universales entre las personas, por lo que es importante reconstruir las historias que analizamos e interpretamos. La mente humana es un gran misterio para las personas, siendo el gran desafío del psicólogo el tratar con una mente ajena a la suya, cuando incluso nuestra propia mente puede ser una gran incógnita para la mayoría. Aunque tengamos herramientas para poder plasmar nuestras ideas y que sean entendidas, siempre tendremos limitantes para lo que nuestra mente realmente desea comunicar. La interpretación resulta fundamental no solo para el psicólogo, sino para toda persona que desee entender a las personas de su alrededor. La hermenéutica es una gran herramienta para tener en cuenta, aunque necesite de una gran y necesaria comprensión de las funciones mentales. Ninguna interpretación es enteramente objetiva, y no podemos entender todos los sentidos que otra persona comunica. Pero el entender a otra persona ayudará a que se puedan entender a sí mismas, construyendo su propia verdad al reinterpretarse a sí mismo, dándole un mejor entendimiento de su persona y de su propia esencia.